Muy buenas tardes, mis amados hermanos. El Señor les bendiga. Es para mí una bendición una vez más estar con ustedes en este su tiempo de una palabra eficaz, la de Baruch Hashem, donde vamos a estar entrando delante de la presencia del Señor con toda oración, una acción de gracias. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a estar meditando en esta preciosa tarde en la palabra del Señor. Como normalmente lo hacemos cuando el Señor así lo permite, cuando se nos presentan las oportunidades, entonces estamos aquí para meditar en la palabra del Señor. Recuerda que la palabra del Señor es clara cuando nos dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, en esta preciosa tarde vamos a estar entrando en la meditación de la palabra del Señor. Bendito sea su santo nombre, Baruch Hashem. Recuerda que también el Señor Jesús nos dice allí en el Evangelio de Juan, Yohanan, capítulo 5, versículo 39, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Por eso, de esa manera, vamos a estar meditando. Recuerda, hemos venido tocando un tema que lleva como título Héroes de la Fe. Hemos venido meditando en cada uno de los personajes, de los héroes de la fe que están allí nombrados en el libro de Hebreos, capítulo 11. Y ahorita en este momento estamos meditando en la vida de Moshe. Moshe, que es un tipo de nuestro Señor Jesucristo, a pesar de que toda la Biblia, toda la Torá, desde Bereshit hasta Malaquías, de acuerdo a nuestra Biblia, Reina Valera, Génesis a Malaquías, toda la Biblia nos señala a nuestro Señor Jesucristo como el Mesías prometido. De esa manera también luego ya en el Nuevo Testamento, Brihadachá, encontramos la vida de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia primitiva y todo lo que el Señor nos dejó escrito a través de sus talmidim, de sus escrifim, de sus discípulos, sus apóstoles que escribieron el Nuevo Testamento, Brihadachá, y allí está escrita toda o interpretada toda la Torah. Por lo pronto vamos entonces a estar meditando en este precioso tema. Hemos venido hablando que Yahshua expresa nuestra libertad. Él es nuestra libertad, él expresa, él es la Pascua, ese cordero sacrificado allí en Egipto, en Israel, poco antes de en la salida de nuestros, del pueblo de Israel, de Egipto, allí de Israel, estás mostrando, señalando al Mesías Redentor. Por lo tanto, hoy vamos a estar mirando lo que dice la palabra del Señor allí en el libro de Shemot, o libro de Éxodo, capítulo 12, 21 al 27. Vamos a estar leyendo Shemot o Éxodo 21 al 27. Las personas que nos están siguiendo, el capítulo 12, 21 al 27, acuérdate, dice la Biblia Reina Valera allí, al principio de Éxodo, capítulo 12, institución de la Pascua, institución de Pesa. Y vamos a leer ahora, hemos venido mirando este capítulo, hemos venido meditando, y vamos a leer del versículo 21, dije al 27, no, hasta el 28, que dice de la siguiente manera. Moshe convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, salid y buscad corderos para vuestras familias y sacrificad la Pascua. Tomad un manojo de hisopo, mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que está en el lebrillo. Que ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Bendito el nombre del Señor. Pues Yahweh pasará y viendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Yahweh de largo por aquella puerta y no dejará entrar al heridor
en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando entréis en la tierra que Yahweh os dará como prometió, también guardaréis este rito. Y cuando os pregunten vuestros hijos, ¿qué significa este rito? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Yahweh, el cual pasó por encima de la casa de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Luego los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente tal como Yahweh había mandado a Moshe y a Aarón. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Vamos entonces a estar meditando en este tema que yo en este día he querido ponerle como título llamados a. Y esta vamos a ir meditando cada punto, lo que dice la palabra del Señor, cómo esa palabra nos toca a nosotros los creyentes. Los creyentes, y cuando hablamos de los creyentes, hablamos de los creyentes en Rebe Melech, Adonai, Yahshua, HaMashiach, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Entonces, el primer punto que quiero tocar hoy, yo lo que lo vamos a tocarlo quizás no muy rápidamente, pero tampoco nos vamos a extender demasiado en ello, solamente dejaremos que sea el Espíritu Santo, la Ruach HaKodesh, la que nos vaya llevando a través de la palabra para poder entender cuál es la voluntad agradable y perfecta para nuestras vidas. Bendito el nombre del Señor Baruch. Entonces, el título, como le hemos ya dicho, es llamados ¿a qué? ¿A qué nos ha llamado el Señor? Aquí meditando, porque en este texto bíblico vamos a ver a qué nos ha llamado el Señor. El primer punto que quiero tocar en esta preciosa tarde es llamados a aceptar el sacrificio de Hamashiach, llamados a aceptar el sacrificio de Cristo. Y dice el versículo 21 del capítulo 12 del libro de Shemot de la siguiente manera. Y Moshe convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Acuérdate, no era que saliera una familia y cogiera 20 corderos y los sacrificara, no, en absoluto. Acuérdate que el Señor le había dicho a Moshe que cada familia debería tomar un cordero de la manada, un cordero de un año, que fuera sin defecto, lo tomaría el día 10 del mes primero y lo guardaría hasta el día 14 del mes. Bendito el nombre del Señor. Recuerda que estos 4 días por los cuales el pueblo de Israel guardaba el cordero en sus casas no era para cuidarlo y consentirlo y que después le diera dolor sacrificarlo. No, Señor, esto no es la razón por la cual el Señor nos ha mandado tomar un cordero el primer día del mes, el día 10 hasta el día 14. La idea era que el pueblo de Israel, los hijos de Jacob, pudieran mirar minuciosamente este cordero para que poder estar seguros que no había ningún defecto en él y el día 14 ser sacrificado. Recuerda que hemos venido hablando en otro tema de siguiendo los pasos de Yahshua, que nuestro Señor Jesucristo fue examinado por 4 días antes de ser sacrificado. Pero no es el tema que en este momento voy a tocar aquí lo que dice Shemot 12,
Ya sabemos esto. Entonces, cuando Moshe le dice al pueblo, a los ancianos de Israel, perdón, que fueran y tomaran corderos, o sea, que cada familia fuera y tomara un cordero. Ese cordero sería el tipo de el Mesías, sería tipo de Camachía. Ese cordero les recordaría año tras año, que había una promesa de salvación, que Dios enviaría a un redentor, a un Goel que vendría y los libertaría, no de Egipto, no de los romanos, no de los babilonios, no de los medos persas ni de los griegos, sino que él vendría y traería libertad a la humanidad a través de la sangre preciosa vertida en la cruz del Calvario. Entonces, lo primero que yo tengo que entender que he sido llamado a aceptar el sacrificio de Hamashiach. A eso nos llamó el Señor, aceptar el sacrificio de Hamashiach. Bendito sea el nombre del Señor, gloria a Dios, bendito sea su santo nombre. Entonces vamos a mirar, vamos a meditar lo que dice la palabra allí en el capítulo 10 de Romanos, versículo 8 y 9. Vamos a ver lo que dice la escritura aquí en Romanos 10, 8 y 9. Dice en Romanos 10, 8 y 9 de la siguiente manera. ¿Más qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Yahshua es Adonai, que Jesucristo es el Señor, que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Eso es lo primero que el Señor nos llama a nosotros. No cualquier persona, bendito el nombre del Señor, es salvo. No somos salvos por ser descendientes de Israel. No somos salvos por ser descendientes de Abraham. No somos salvos por ser del pueblo de Israel o no somos condenados porque no somos de allí. El Señor está diciéndonos a nosotros primeramente es que es a la humanidad. Recuerda que la Biblia nos dice en el Evangelio de Yohanan, capítulo 3, versículo 16, Juan 3, 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿A quién? Al mundo, no a Israel. Dios ama a Israel definitivamente. Dios ama a Israel, es su pueblo escogido, pero el amor de Dios es más grande que el amor hacia un pueblo. El amor de Dios es el amor hacia una humanidad, hacia una humanidad que está descarriada, una humanidad que está alejada de Dios, a una humanidad que no conoce el poder y el amor de Dios. Dios nos ama a todos por igual. Y esa es la razón por la cual Dios ha enviado a su Hijo al mundo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahora bien, la escritura está escrita primeramente para el pueblo de Israel, a quien se le encomendó, y también para nosotros. Por eso la Biblia dice que primeramente al judío primeramente y después al que no lo es. O sea que el amor de Dios, escúchame bien esto, el amor de Dios se manifiesta en Israel y se manifiesta también en el mundo. La justicia de Dios se manifestará en Israel y se manifestará en el mundo. El Señor juzgará a Israel y juzgará al mundo. Por eso, para que nosotros no seamos condenados, tanto judíos como gentiles, los goyim, tenemos que aceptar al Señor Jesucristo, a Rebe Melech, Adonai Yahshua Hamashiach, Adonai Yahshua Hamashiach, a Yahshua como Adonai, como el Señor, como el soberano de nuestras vidas. Por eso aquí lo primero que dice el Señor, dice que cerca de ti está la palabra. Cerca de ti, ¿cuál palabra?
La palabra de Adonai, la palabra de Yahweh, la de Bar de Hashem, está cerca de ti. Esta es la palabra que está cerca de cada uno de nosotros. Nos ha sido dada para que nosotros la escudriñemos, para que nosotros la meditemos, para que nosotros la vivamos. Es una palabra que no está en el cielo. No es una palabra que está en lo profundo de la tierra. Es una palabra que está cerca de nosotros. Y si esta palabra está cerca de nosotros, y no solamente tiene que estar en nuestra boca, sino también en nuestro corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, dice Shaul. Pablo dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Cordero. Eso es lo que tenemos que confesar. El Señor es el Cordero. Que Él es el Cordero, ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Yohanan, el de Tevilá, Juan el Bautista, predicaba la palabra y decía, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Cordero, Él es el que nos limpia, Él es el que quita nuestro pecado, Él es el que nos da vida y vida en abundancia y vida eterna. Porque Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces, ¿qué dice el Señor? Que si confesares con tu boca que Yahshua es el Señor Adonai, que Jesús es el Cordero, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y más adelante dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, número uno, llamados a aceptar el sacrificio de Hamashiach. ¿Cuál fue el mandamiento, la misbah de Yahweh a través de Moshe? La misbah o el mandamiento de Yahweh a través de Moisés fue, vayan y busquen al Cordero. Busquemos al Cordero. Lo primero es que tenemos que buscar al Cordero para sacrificarlo. Era lo que decía. Y ese sacrificio, al sacrificar el Cordero, nos hablaba del sacrificio de Hamashiach. Debemos buscar al Señor y aceptar su sacrificio vivo para poder ser salvos. Amén. Gloria a Dios. El segundo punto que quiero tocar en esta preciosa tarde es llamados a cubrir nuestras vidas con la sangre del Cordero. Llamados a cubrir nuestras vidas con la sangre del Cordero. Número uno, aceptemos que Jesucristo, que Hamashiach, que Yahshua es el Señor, Él es Adonai, Él es el Cordero. Aceptémoslo. Es lo primero que yo tengo que aceptar, recibirlo como mi único y suficiente Salvador. Si yo no lo recibo como mi único y suficiente Salvador, entonces no podré ser salvo. Tengo que creer, es por fe, por emuná que nosotros nos movemos. Si yo no me muevo por fe, si yo no me muevo por emuná, si yo no creo a la palabra, si yo no acepto al Señor Jesucristo, a Rebbe Melech, Adonai, Yahshua, Hamashiach, como mi único y suficiente Salvador, como mi único y suficiente Goel, si no lo hago, entonces no puedo esperar que yo pueda ser salvo, que Dios me otorgue el perdón por mis pecados. Lo primero, una vez que tú has aceptado el sacrificio, has aceptado a Yahshua como el Cordero, como el Salvador, como nuestro Señor, entonces debes cubrirte con la sangre del Cordero. Amén, gloria a Dios. Versículo 22 dice, y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga hasta de las puertas de su casa hasta la mañana. Qué precioso. Mira lo que dice el Señor. ¿Qué dice? Tomen un manojo de hisopo.
El sopo son unas ramas que crecían, que crecen en el desierto. Tenía que coger ese hisopo, mojarlo con la sangre del cordero y pintar el dintel y los marcos de la puerta. Había que pintar el dintel y los marcos de la puerta con la sangre vertida del cordero allí en aquel lebrillo. Entonces, esa sangre que tenía que ser vertida en su totalidad, escúchame bien esto, tenía que ser vertida en su totalidad, es la sangre con la cual iban a pintar el dintel y los postes de las puertas. Eh, Así de esa manera iba a quedar totalmente cubierta la casa del heridor, de aquel que iba a ir a ejecutar juicio sobre los moradores de la tierra. En este caso fue Misraín en Egipto, pero acuérdate que Misraín, que Egipto representa nos habla de el mundo, representa al mundo. El juicio viene sobre la humanidad. Dios ha decretado juicio sobre la humanidad y ese juicio sin duda va a ser ejecutado por Elohim, por Hashem. Él ejecutará su juicio, pero, quiere decir que cuando Dios ejecute su juicio, la iglesia o Keila del Señor ya no estará en la iglesia, en el mundo. No, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Cuando Dios ejecute su juicio sobre las naciones, la iglesia, la Keila del Señor estará en el mundo. La Biblia me enseña que el juicio de Dios tiene que venir sobre la iglesia también. Entonces, estando la iglesia, y eso lo vamos a ir mirando. Entonces viene el juicio, pero cuando el heridor pase por encima de nuestras vidas, cuando pase por encima de nuestras casas, mirará la sangre del cordero y pasará por alto. Eso es pesa, pasar por alto. No va a mirar el Señor, alabado sea su santo nombre, Baruch Hashem. No va a mirar el Señor nuestro pecado. No va a mirar el Señor nuestra culpa. ¿Por qué razón? Porque nuestro pecado ya habrá sido lavado por la sangre vertida en la cruz del Calvario. Mira lo que dice el Señor allí en su palabra a través de Yohanan, el apóstol Yohanan, dice primera de Juan o Yohanan capítulo 1 versículo 7 de la siguiente manera. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre, la de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La dam de Hamashiach nos limpia. Dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esa sangre está cubriendo en este momento nuestras vidas. En este momento nuestras vidas. Y esa sangre hace que el Señor nos mire a nosotros justos. No porque nosotros, no porque tú, no porque yo sea justo, no por eso es que el Señor nos mira justo. El Señor dice que Él nos mira a través de la sangre de Hamashiach, a través de la sangre de Cristo, y nos mira porque justificados somos por la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo, Yeshua HaMashiach. Y esto no es de nosotros, es un don de Dios, un regalo de Dios, no por obras para que nadie se glorie. Entonces, número 2, somos llamados a cubrir nuestras vidas con la sangre del Cordero y no salir de las puertas de mi casa, o sea, no salir de la presencia del Señor hasta la mañana. Esto es interesante, acuérdate que hasta la mañana, ya la noche está avanzada y se acerca el día. La noche está avanzada, el Señor vendrá, Él vendrá en luz porque Él está en luz.
Y si nosotros andamos en luz como Él está en luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Él vendrá a la mañana. Hay una canción bien preciosa que dice cuán gloriosa será la mañana, porque será ese día cuando el Señor venga, no importa la hora. No importa si es en la mañana o si es como dice el Señor, a la primera, segunda, tercera vigilia o el canto del gallo. Para nosotros será la mañana, será cuando la luz resplandezca en nuestros corazones. Por eso dice la palabra del Señor. Pedro está diciendo que tenemos también la palabra profética a la cual hacemos bien en estar atentos. Esta es la palabra profética, no hay otra, no hay otra. Esta es la palabra profética en la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el lucero de la mañana salga en nuestros corazones, hasta que el día esclarezca y el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Cuando Hamashiach venga, cuando el Señor Jesucristo venga a levantar su iglesia, su queila, su congregación, a los que creyeron en Él, entonces será nuestra mañana. Bendito el Señor. Entonces no saldremos hasta que el Señor nos saque. Bendito sea su santo nombre. Esa será la mañana. Bendito sea su santo nombre. El siguiente punto que quiero seguir tocando, el punto número 3 de esta preciosa meditación es llamados a ser salvos de la muerte. Llamados a ser salvos de la muerte. Acuérdate que la Biblia dice que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. De por sí, a pesar de que tenemos a nuestro Señor, a pesar de que tenemos vida física, a pesar de que nosotros tenemos vida física, estamos muertos espiritualmente. Hemos nacido muertos espiritualmente. No nacimos con un pecado original como enseña la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Nosotros nacemos en pecado, sí, pero nosotros no nacemos en desobediencia. Tú no naciste en desobediencia, tú naciste por la voluntad de Dios, que heredamos esa naturaleza caída, sí la heredamos. Y hasta el momento en que nosotros no aceptemos que somos pecadores, que hemos hecho lo malo delante de los ojos de Dios, estamos muertos. Jesús dice allí en el capítulo 3 de Juan, cuando le habla a Nicodemo, le dice que es necesario nacer de nuevo. Porque el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos o el reino de Dios. Por eso te es necesario nacer de nuevo para poder entrar al reino de los cielos. O sea, para verlo, tengo que nacer. Número 1, nacer de nuevo para mirar, para ver de lejos, por fe, por emuná, el Malkut Hashem, el reino de Dios. Y para no solamente mirarlo, sino poder entrar. Entonces, nazco de nuevo, encuentro el reino de Dios, encuentro el reino de los cielos y puedo entrar al reino de los cielos. Entonces, para ser salvos de la muerte. Versículo 23 del libro de Shemot o libro de Éxodo, capítulo 12, dice, porque Yahweh pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre del dintel y en los dos postes, pasará Yahweh. ¿Quién pasará? Yahweh. ¿Qué hará Yahweh cuando pase? Pasará aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Yahweh va delante del heridor y Yahweh tomará la determinación de quién será, de quién
quién será salvo y quién morirá por causa de su pecado. Entonces, si aceptamos, somos llamados a ser salvos de la muerte, si hemos aceptado el sacrificio de Hamashiach, si nos hemos lavado en su sangre, si hemos sido cubiertos por la sangre de Hamashiach, somos salvos de la muerte. El apóstol Cefas, Pedro, dando su primer discurso allí al pueblo de Israel, cuando vino el Espíritu Santo, la Ruach HaKodesh, dice de la siguiente manera, está hablando con ellos, llega un momento en que les dice, Pedro les dijo, arrepentíos, haced teshuvah, volveos a Yahweh, volveos a Dios, convertidos de vuestros malos caminos. Dice, arrepentíos y bautícese, sumérjase en el agua, hágate vilá, bautícese. Eso es bautizarse, sumergirse. Purificar su cuerpo, purifiquen su vida física, purifíquense y acepten el sacrificio. Dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, Yahshua Mashiach, para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, la Ruach HaKodesh, alabado sea el nombre del Señor, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Eso es lo que el Señor nos está llamando a nosotros, a ser salvos. ¿De qué? De esta perversa generación. ¿Por qué? Porque esta perversa generación está condenada a la muerte. El pueblo de Egipto representaba una generación perversa y el Señor ejecutó su juicio sobre Israel, sobre el pueblo de Egipto. Y aquí el Señor va a ejecutar su juicio. Pero el Señor nos está diciendo, arrepiéntanse, hagan teshuvah, vuelvan sus ojos a Dios. No solamente entonces tenemos que aceptar el sacrificio, no solamente tenemos que ser lavados, no somos llamados a aceptar el sacrificio, a ser lavados y a ser también salvos de la muerte. Una vez que tú aceptas el sacrificio, aceptas al Señor, estás entregando tu vida, estás cambiando tu vida, manera de vivir, luego estás no solamente aceptando el sacrificio, sino que te cubres con su sangre, estás lavándote continuamente con la sangre del Cordero y ahora para ser salvos de la muerte. El punto número 4, es llamados a guardarlo y recordarlo por siempre. Punto número 4, llamarlo y recordarlo por siempre. ¿Qué dice? Sigue diciendo Shemot, Éxodo, capítulo 12. Versículos 24 y 25 dice de la siguiente manera: guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. ¿Para cuándo? Para siempre. ¿Cuánto tiempo tengo que andar yo lavándome con la sangre del Cordero? Siempre. ¿Cuánto tiempo tengo que estar dentro de su presencia? Siempre. Es lo que el Señor me está diciendo. Dice, cuando entréis en la tierra que Yahweh os dará como promesa, guardaréis este rito, esta celebración. Nosotros, una vez que hemos sido sacados del mundo, hemos sido sacados del pecado, hemos sido llevados, trasladados al reino de su amado Hijo, de nuestro Señor Jesucristo. Ahora somos salvos de la muerte. Ahora debemos guardar nuestras vidas para siempre. Guardarlas, cubrirlas, lavarlas. Recordar que hemos aceptado un sacrificio vivo para ser salvos y libros de la muerte. Dice, entonces, guardarlo y recordarlo para siempre. Libro de Hebreos,
Libro de Hebreos, capítulo 2, del 1 al 4, dice de la siguiente manera. Por tanto, es necesario que con más diligencia entendamos a las cosas que hemos oído. ¿Con qué? Con más diligencia. ¿Qué cosas? Las que hemos oído. ¿Qué cosas hemos oído? Las que están escritas en la Torá, en el Tanakh, en el Antiguo y Nuevo Testamento, Tanakh y Brit Hadashah, que hemos oído, no sea que nos deslicemos, no sea que nos resbalemos, no sea que nos caigamos, no sea que nos alejemos. ¿Sabes lo que es deslizarse? No solamente es que nosotros a veces creemos que deslizarse es como pararse en una cáscara de banano y caer al suelo. Deslizarnos es que yo puedo estar caminando y en un momento dado perder el equilibrio y caer a un abismo donde puedo perder mi vida. Por eso dice, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Primero es anunciada y luego confirmada. ¿Por quiénes? Anunciada por el Señor, confirmada por los que oyeron. O sea, por nosotros que hemos oído. Eso ha sido de generación en generación. Pero el Señor dice que debemos guardarla para siempre. Amén. Y luego dice, testificando Dios, Elohim, Hashem, juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo, la Ruach HaKodesh, según su voluntad. Entonces, por eso aquí el escritor a los Hebreos nos dice de la siguiente manera: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Escuchamos? Recibimos, aceptamos, nos cubrimos, entendemos que somos hechos libres del pecado y de la muerte y que ahora tenemos la promesa de la vida eterna, pero olvidamos, no podemos olvidar. Tenemos que estar atendiendo con diligencia, volviendo nuestros ojos a Dios, no dejar que las cosas de este mundo, la corriente de este mundo, nos alejen de Hamashiach, nos alejen de nuestro Señor Jesucristo, que no vayamos a deslizarnos. Amén, gloria a Dios. Entonces, guardar la salvación, mire, la salvación hay que atesorarla, hay que guardarla, hay que cuidarla. Aquí no es salvo, siempre salvo. Aquí no es salvo, siempre salvo. Hay gente que dice que el que es salvo es siempre salvo. No, hermano. La salvación es un regalo. Dice la Biblia que y esto no es de nosotros, pues es un regalo de Dios. Un don de Dios para que nadie se gloríe. Un regalo. Y un regalo yo lo tengo que cuidar. Yo puedo cuidar el regalo. Tú puedes regalarme algo y yo puedo decidir si lo cuido, si lo guardo o si lo descuido y lo tiro a la basura. Es el regalo de Dios. Es el regalo. Tú no pagaste nada por él. Es que cuando las cosas cuestan es cuando más las apreciamos. Pero cuando las cosas no nos cuestan, entonces las rechazamos. No, mi amado. Hay que cuidar el regalo. Amén. Cuidar el regalo, guardarlo y recordarlo por siempre. Amén. Y ya gloria a Dios, creo que el punto número 5 es enseñarlo a nuestra descendencia. Bendito sea el Señor. Permíteme un momento. Gloria a Dios. Enseñarlo a nuestra descendencia. Voy a estar aquí conectando aquí porque no estoy quedando sin batería, perdónenme en un momento, gloria al nombre del Señor, bendito sea su santo nombre. Aquí entonces el punto número 5 es enseñarlo a nuestra descendencia. ¿Qué pasó? Yo lo recibo,
una vez que lo he recibido, ahora lo enseño. Bendito el nombre del Señor. Entonces, enseñarlo a nuestra descendencia, dice el versículo 26 y 27 de la siguiente manera. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Y vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Yahweh. ¿Es la qué? La víctima de la Pascua de Yahweh, el cual pasó por encima de la casa de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró a nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Enseñarlo a nuestra descendencia. Esto es muy importante para nosotros. Nosotros tenemos que entender que el Señor nos ha dado un mandamiento, una misbah, que es que debemos enseñarle a nuestros hijos el camino del Señor, enseñarle el conocimiento de su palabra, enseñarle que hay un solo Dios y que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y este es nuestro Señor Jesucristo, Rebe Melech Adonai Yeshua HaMashiach. Entonces yo debo enseñarle. ¿Cómo le enseño? Que Jesús es el Señor. Si tú eres llamado cristiano, le enseñas acerca de Jesús como el Señor. Si tú eres mesiánico, le puedes enseñar a Yahshua como Adonai. Si eres pseudo mesiánico que rechazas el nombre de Jesús, pues le puedes enseñar, pero aquí la importancia no es la religión, no es si tú le llamas Yahshua o Jesús, es el mismo. Eso lo hemos sido muy claros. La palabra del Señor nos enseña que el nombre que es sobre todo nombre es el nombre de Yahweh, el nombre que solamente Él conoce. Yo soy el que soy. A Él se dio a conocer como Yahweh, el gran yo soy, el eterno presente, pero es un nombre que solamente Él conoce. Amén. Entonces, enseñarlo a nuestra descendencia. Enseñémosle a nuestros hijos el camino del Señor. Enseñémosle a nuestros hijos el temor a Yahweh. Enseñémosle a nuestros hijos que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Enseñémosles que nuestro Señor Jesucristo, Rebe Melech Adonai Yeshua HaMashiach, Él es nuestra Pascua. Él es el que vino a comprarnos y a salvarnos. Enseñémosles que un día nosotros partiremos de este mundo a la presencia del Señor. Enseñémosles que necesitamos conocerle para que no perezcamos y que tengamos vida eterna. Mira lo que dice en el capítulo 2, versículo 39 del libro de Yevurot o libro de los Hechos, cuando estamos hablando como Pedro estaba dándole su primer discurso a los judíos que estaban en Jerusalén cuando descendió la Ruach HaKodesh en el día de Shavuot, si no estoy mal, dice de la siguiente manera: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. ¿Para quién es la promesa? Para nosotros. Dios ha prometido a la humanidad darle vida eterna, darle salvación, pero si quiere ser salvo, necesita aceptar el sacrificio de Hamashiach, aceptar el sacrificio del Cordero, lavarse con la sangre del Cordero para ser libre de la muerte, para también no solamente ser libre de la muerte, sino que debemos guardarlo y recordarlo para siempre y enseñarlo a nuestra descendencia. ¿Por qué? Porque si tú sabiendo hacer lo bueno no lo haces, el Señor te lo tomará por pecado. Ahora, acuérdate que aquí dice, ¿para qué la promesa? Para nosotros, para la humanidad. Para la humanidad la promesa y para nuestros hijos, para ti y para tus hijos y para todos los que están lejos, no solamente del pueblo de Israel, sino para los gentiles, los goyim, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. La promesa es para todos. Porque ¿a quién está llamando el Señor? ¿A los judíos? ¿A quién está llamando el Señor? ¿A los cristianos? ¿A quién está llamando el Señor? ¿A los mesiánicos? ¿A quién llama el Señor? ¿A los musulmanes? ¿A los budistas? El Señor llama a toda la humanidad. ¿Para qué?
para que se arrepientan, para que hagan teshuvá, para que se vuelvan a Dios y sean salvos del presente siglo malo, aceptando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y aceptándolo como el Señor y Dios. Amén. Y por último, quiero terminar con este punto, es llamados a hacer como el Señor lo ordena. Llamado a hacer como el Señor lo ordena. Y dice la palabra del Señor, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente, exactamente, así como Yahweh había mandado a Moshe y a Aarón. ¿Qué hicieron? Puntualmente, lo hicieron exactamente. No se pasaron ni una tilde ni una coma, no se saltaron una sola palabra. Sabían que tenían que hacerlo puntualmente como Yahweh había ordenado. No lo vamos a hacer a través de Moshe y Aarón, no lo vamos a hacer como a nosotros nos parece, no lo vamos a hacer como nosotros creemos o pensamos, lo vamos a hacer como el Señor lo ordenó. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces nosotros creemos que podemos hacer las cosas como a nosotros nos parece. Es que a mí me parece que esta es la mejor forma o aquella es la mejor forma. Yo lo puedo hacer así porque Dios igual me oye como yo lo hago. No, aquí no es como yo lo quiera hacer, no es como yo lo quiera entender, es como Dios lo ha ordenado. Mateo capítulo 5, versículo 19, bendito sea el nombre del Señor, y voy a leer antes del 19, voy a leer también el versículo 18, bendito sea el nombre del Señor. El Señor está hablando acerca de la Torah, de la Torah, de la ley, de las instrucciones. Acuérdate que no es ley sino instrucciones, es la traducción más acertada. Dice el versículo 18, voy a leer el 17 hasta el 19. No penséis que he venido a abolir la Torá o los nabiín, los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. En él, en Hamashiach, tiene cumplimiento toda la Torá y los profetas. Amén, gloria a Dios. Y el Señor dice, porque de cierto os digo que antes que pasen el cielo y la tierra, antes de que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido, pasará de la Torá hasta que todo se haya cumplido, de manera que cualquiera que quebrante, escucha bien esto, uno de estos mandamientos, de estas misbot, cualquiera que los quebrante, muy pequeños, el más pequeño de los mandamientos. Yo no sé cuál es el más pequeño de la misbat, qué misbat es más pequeña, pero cualquiera, por pequeño que sea el mandamiento, cualquiera que lo quebrante y así enseñe. Ojo iglesia, ojo Keila, ojo aquellos que creen en el Señor, ojo cómo están enseñando, ojo aquellos que están enseñando a quebrantar los mandamientos, a hacer las cosas ya no conforme a la palabra, quebrantar las mismas. Y aquí dice, muy pequeño, aquellos que enseñen a quebrantar a quebrante o enseñe a quebrantar unos mandamientos, por pequeño que sea, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, pero cualquiera que los cumpla y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, por pequeños que te parezcan, porque insignificantes que te parezcan, y así enseñes a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Somos llamados
hacer como el Señor lo ordena. Recuerda que el Nuevo Testamento, o Brit Hadashah, es el complemento del Antiguo Testamento o el Tanaj. El Tanaj no es sin el Brit Hadashah, o el Antiguo Testamento no es sin el Nuevo, ni el Nuevo sin el Antiguo. Los dos se complementan, los dos son la palabra de Dios y ninguno de ellos puede ser rechazado. Entonces, somos llamados a hacer como el Señor lo ordena, a enseñarlo a nuestra descendencia, a guardarlo y recordarlo por siempre, para ser salvos de la muerte. Debemos cubrir nuestras vidas con la sangre del Cordero y aceptar el sacrificio de Hamashiach. Mi pregunta es, el sacrificio de Jesucristo. Mi pregunta es, ¿cómo está tu vida en este momento delante de la presencia del Señor? ¿Ya le has recibido en tu corazón como tu único y suficiente Salvador? ¿Le has abierto tu vida? ¿Le has dicho, Señor Jesús, yo quiero que entres en mi corazón, que cambies mi vida y que hagas de mí una nueva criatura? Si aún no lo has hecho, este es el momento aceptable, esta es la hora de salvación. Es el momento en que el Señor te está diciendo, dame, hijo mío, hoy tu corazón. Mañana puede ser demasiado tarde. Quizás mañana no llegue para ti. Quizás esta noche vengan a pedir tu alma. ¿Y a dónde vas a pasar la eternidad? Si tú aún no sabes a dónde vas a pasar la eternidad, si tú aún no tienes al Señor Jesucristo en tu corazón, yo te invito a que le abras tu corazón al Señor, que le digas al Señor, Señor Jesús, yo quiero que entres en mi corazón. Si quieres hacerlo, yo te invito a hacer una oración de fe, como la que te voy a proponer en este momento. Solamente tienes que decirle, Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida y hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi corazón, cambia mi vida, limpia mis pecados, borra mis rebeliones, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. En el nombre de Jesús de Nazaret, Rebe Melech, Adonai Yeshua Mashiach, te doy gracias, Padre. Amén y amén. Bendito el nombre del Señor, mi amado hermano, mi amada hermana. Si tú has hecho una oración como esta, ten la certeza que el Señor ya está en tu corazón, Él ha entrado en tu vida, Él ha hecho de ti una nueva criatura. De 3 recomendaciones antes de terminar rápidamente. Número 1, habla con Dios en oración. Orar es hablar con Dios. Habla con Él como se habla con un amigo. Y hable tus inquietudes, tus alegrías, tus tristezas, tus triunfos, tus derrotas, tus necesidades. Y ten la certeza que el Señor estará a tu lado para escuchar tu necesidad y darte una respuesta a tus oraciones. Número 2, empieza a leer la Biblia, la palabra de Dios. Empieza a leer la palabra de Dios a partir del Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, si te es posible, y pídele al Señor en oración que Él, a través de su Espíritu Santo, te ilumine su palabra para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para tu vida. Y número 3, busca un lugar donde congregarte. Un lugar donde se predique el mensaje completo del Evangelio del Reino de nuestro Señor Jesucristo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y su santa palabra. Eso es todo por hoy. Hemos llegado al final de tu programa, una palabra eficaz, la de Bar Hashem. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, yo te invito a que lo compartas con tus amigos para que alguno quizás que no te conoce el Señor pueda llegar al conocimiento de la palabra y ser salvo. Por lo pronto, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Yevarejeja Adonai Bismereja, Yaer Adonai Panav Eleja Bijuneja, Yis Adonai Panav Eleja Beyashem, Lejas Shalom. Y será hasta la próxima ocasión, si el Señor así lo permite, cuando volvamos a tu programa de una palabra eficaz, la de Bar de Hashem. Bendiciones para todos y gracias por habernos acompañado en este precioso día. Shalom.